La región amazónica es uno de los tesoros naturales más grandes y enigmáticos del planeta. Al adentrarnos en sus dominios, nos sumergimos en un universo donde la exuberancia de la vida se despliega en cada rincón, donde la selva infinita, los ríos serpenteantes y la diversidad de paisajes naturales desafían la imaginación y despiertan el asombro. Explorar los lugares naturales del Amazonas es emprender un viaje a través de la historia viva de la Tierra, un recorrido por paisajes que han permanecido prácticamente inalterados durante milenios y que albergan una riqueza biológica y cultural sin igual. En el corazón de Sudamérica, el Amazonas se extiende como un manto verde que cubre 9 países: Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Panamá, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa. Es la selva tropical más grande del mundo, hogar de casi un tercio de las especies animales y vegetales conocidas. Pero más allá de las estadísticas, el Amazonas es un mundo de maravillas naturales, donde cada lugar tiene una historia que contar y un misterio por descubrir. Comencemos nuestro recorrido por los grandes ríos amazónicos, arterias vitales que atraviesan la selva y la conectan con el resto del continente. El río Amazonas, el más caudaloso del planeta, es el eje central de esta vasta región. Nace en los Andes peruanos, donde pequeños arroyos y manantiales se unen para formar el río Apurímac, que luego se convierte en el Ucayali y, finalmente, en el Amazonas. A medida que avanza hacia el este, el río crece alimentado por más de 1000 afluentes, algunos de los cuales, como el río Madeira, el Negro y el Tapajós, son en sí mismos gigantescos cursos de agua, cada uno con su propia historia, su paisaje, su vida. Si este viaje te está sorprendiendo tanto como a nosotros al descubrirlo, no olvides suscribirte. Hay mucho más por explorar juntos en esta travesía por el Amazonas. Navegar por el Amazonas es adentrarse en un mundo donde el tiempo parece detenerse. Sus aguas marrones, cargadas de sedimentos, reflejan la luz del sol y el verde intenso de la vegetación que se alza en ambas orillas. Los delfines rosados, criaturas legendarias de la región, surcan las aguas con elegancia, mientras bandadas de aves multicolores sobrevuelan el río, y los monos aulladores emiten su característico rugido desde las copas de los árboles. Las comunidades indígenas que habitan sus riberas han aprendido a convivir con el río, respetando sus ciclos y aprovechando sus recursos de manera sostenible. Entre los afluentes más emblemáticos del Amazonas se encuentra el río Negro, famoso por el color oscuro de sus aguas, resultado de la descomposición de la materia orgánica en los bosques inundables. El encuentro de las aguas del río Negro con las del Solimões, en las cercanías de Manaos, Brasil, es uno de los espectáculos naturales más impresionantes de la región. Durante varios kilómetros, las aguas oscuras del Negro y las claras y arcillosas del Solimões fluyen lado a lado sin mezclarse, creando un fenómeno visual único que simboliza la diversidad y complejidad del ecosistema amazónico. La selva amazónica, por su parte, es un universo en sí mismo. Sus árboles alcanzan alturas asombrosas, formando un dosel que filtra la luz solar y crea un ambiente húmedo y sombrío en el suelo del bosque. Helechos gigantes, lianas que cuelgan como serpientes y orquídeas de colores brillantes adornan el paisaje, mientras el suelo está cubierto de hojarasca y vida microscópica. La biodiversidad aquí es abrumadora. Jaguares, perezosos, tapires, anacondas, ranas venenosas, mariposas iridiscentes y una infinidad de insectos conviven en un delicado equilibrio. Uno de los lugares más emblemáticos de la selva amazónica es el Parque Nacional del Manu, en Perú. Este parque, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta. Aquí, la selva virgen se extiende hasta donde alcanza la vista, y en sus confines habitan comunidades indígenas que han preservado sus tradiciones ancestrales. El Manu es un refugio para especies en peligro de extinción, como el guacamayo rojo y azul, el jaguar y el oso de anteojos.
Los viajeros que se aventuran en sus senderos pueden observar la vida silvestre en su máximo esplendor, escuchar el canto de las aves al amanecer y maravillarse ante la inmensidad del bosque. Otro santuario natural de gran importancia es el Parque Nacional Yasuni, en Ecuador. Situado en la confluencia de la Amazonía y los Andes, Yasuni es considerado uno de los lugares más biodiversos del mundo por metro cuadrado. Sus bosques albergan cientos de especies de árboles, mamíferos, aves, reptiles y anfibios, muchos de los cuales no se encuentran en ninguna otra parte. Además, Yasuni es hogar de pueblos indígenas como los Huaorani, que han vivido en armonía con la selva durante siglos y luchan por preservar sus territorios frente a las amenazas externas. El Parque Nacional Chiribiquete, en Colombia, es otro de los tesoros ocultos del Amazonas. Conocido como la Maloca del Jaguar, este parque es famoso por sus tepuyes, formaciones rocosas que se elevan abruptamente sobre la selva y ofrecen vistas panorámicas impresionantes. Chiribiquete es también un sitio arqueológico de gran valor, con miles de pinturas rupestres que narran la historia de los antiguos habitantes de la región. La selva que rodea los tepuyes es un refugio para especies endémicas y un laboratorio natural para el estudio de la evolución y la adaptación. En Brasil, el Parque Nacional Jaú es uno de los mayores parques de selva tropical del mundo. Ubicado en el estado de Amazonas, este parque protege extensas áreas de bosque inundable, conocido localmente como igapó, y de tierra firme o terra firme. Los ríos Jaú, Carabinani y Unini atraviesan el parque, formando una intrincada red de canales y lagunas que sirven de hábitat para manatíes, caimanes, tortugas y una gran variedad de peces. La visita al Jaú es una oportunidad para experimentar la selva en su estado más puro y para comprender la importancia de conservar estos ecosistemas únicos. Pero el Amazonas no es solo selva y ríos. La región también alberga una gran diversidad de paisajes naturales, como los bárceas, bosques inundables que se cubren de agua durante la temporada de lluvias y se convierten en un hervidero de vida. Aquí, los árboles han desarrollado adaptaciones especiales para sobrevivir a las inundaciones, y muchas especies animales dependen de estos hábitats temporales para reproducirse y alimentarse. Los lagos amazónicos, formados por la acumulación de agua en depresiones naturales o por el desbordamiento de los ríos, son otro elemento característico del paisaje. El lago Janahuacá, cerca de Manaos, es famoso por su belleza escénica y por ser un lugar privilegiado para la observación de aves y delfines rosados. Durante la temporada seca, los lagos se reducen y dejan al descubierto playas de arena blanca, mientras que en la época de lluvias se expanden y transforman el paisaje. Las cataratas y saltos de agua también son parte del atractivo natural del Amazonas. En Venezuela, el Salto Ángel, la cascada más alta del mundo, se encuentra en la región de la Gran Sabana, en el borde sur de la cuenca amazónica. Aunque no está en el corazón de la selva, el Salto Ángel es un símbolo de la majestuosidad y la fuerza de la naturaleza en esta parte del continente. En Bolivia, el Parque Nacional Madidi es otro de los grandes tesoros naturales de la Amazonía. Este parque abarca una variedad de ecosistemas, desde las altas montañas de los Andes hasta las tierras bajas de la selva tropical. Madidi es conocido por su extraordinaria diversidad biológica y por ser uno de los lugares más ricos en especies de plantas y animales del mundo. Los visitantes pueden explorar sus senderos, navegar por sus ríos y conocer a las comunidades indígenas que habitan en el área. La Amazonía también es famosa por sus islas fluviales, formadas por la acumulación de sedimentos arrastrados por los ríos. La isla de Marajó, en la desembocadura del Amazonas, es la isla fluvial más grande del mundo. Aquí, el encuentro de las aguas dulces del río con el Atlántico crea un ecosistema único, donde conviven búfalos, caimanes, aves acuáticas y una gran variedad de peces. Más allá de los grandes parques y reservas, existen innumerables lugares naturales en el Amazonas
que sorprenden por su belleza y singularidad. Los bosques de palmeras, los pantanos, los manglares y las sabanas inundables son solo algunos de los hábitats que conforman este mosaico de vida. Cada uno de estos ambientes alberga especies adaptadas a condiciones específicas y desempeña un papel fundamental en el equilibrio ecológico de la región. La vida en el Amazonas está marcada por los ciclos del agua. Las lluvias torrenciales que caen durante gran parte del año alimentan los ríos y provocan inundaciones que transforman el paisaje. Durante la temporada de crecidas, vastas extensiones de bosque quedan sumergidas y los animales deben adaptarse a las nuevas condiciones. Muchas especies de peces aprovechan este periodo para desovar, mientras que aves y mamíferos buscan refugio en las zonas más altas. Cuando las aguas retroceden, la selva renace y la vida vuelve a florecer con renovada intensidad. La riqueza natural del Amazonas no solo se mide en términos de biodiversidad, sino también en la variedad de paisajes y ecosistemas que alberga. Desde los bosques de terra firme, que nunca se inundan, hasta los igapós y bárceas, que pasan meses bajo el agua, cada ambiente ofrece oportunidades únicas para la observación y el estudio de la naturaleza. Los científicos que trabajan en la región han descubierto miles de especies nuevas en las últimas décadas, y se estima que aún queda mucho por conocer sobre la flora y fauna amazónicas. Además de su valor ecológico, el Amazonas es un reservorio de conocimiento ancestral. Las comunidades indígenas que habitan la selva han desarrollado un profundo entendimiento de su entorno, utilizando plantas medicinales, técnicas de caza y pesca sostenibles, y sistemas de cultivo adaptados a las condiciones locales. Su sabiduría es fundamental para la conservación de la región y para el desarrollo de soluciones innovadoras frente a los desafíos ambientales. La protección de los lugares naturales del Amazonas es una tarea urgente y compleja. La deforestación, la minería ilegal, la expansión agrícola y la construcción de infraestructuras amenazan la integridad de los ecosistemas y ponen en peligro la supervivencia de numerosas especies. Sin embargo, existen iniciativas de conservación y desarrollo sostenible que buscan equilibrar las necesidades humanas con la protección de la naturaleza. Parques nacionales, reservas indígenas y proyectos de ecoturismo son ejemplos de cómo es posible aprovechar los recursos del Amazonas de manera responsable y respetuosa. Explorar los lugares naturales del Amazonas es una experiencia transformadora. La inmensidad de la selva, la fuerza de los ríos, la diversidad de la vida y la sabiduría de sus habitantes nos invitan a reflexionar sobre nuestra relación con la naturaleza y sobre la importancia de preservar este patrimonio para las generaciones futuras. Cada rincón del Amazonas es un recordatorio de la belleza y fragilidad de nuestro planeta y de la necesidad de actuar con responsabilidad y compromiso. A medida que avanzamos por los senderos de la selva, nos encontramos con árboles centenarios cuyas raíces se hunden en la tierra húmeda, con arroyos cristalinos que serpentean entre la vegetación, con claros donde la luz del sol ilumina el tapiz de hojas y flores. El canto de las aves, el zumbido de los insectos y el murmullo del viento en las copas de los árboles crean una sinfonía natural que envuelve al visitante y lo conecta con la esencia misma de la vida. En la noche, la selva amazónica adquiere un carácter mágico y misterioso. El croar de las ranas, el aullido lejano de los monos y el destello de las luciérnagas transforman el bosque en un escenario de fantasía. Bajo la luz de la luna, los ríos reflejan las estrellas y los animales nocturnos salen de sus escondites en busca de alimento. Es en estos momentos cuando se percibe con mayor claridad la vitalidad y el dinamismo de la selva. Un mundo donde la vida nunca se detiene y cada ser cumple una función en el gran ciclo natural. Los lugares naturales del Amazonas son también fuente de inspiración para artistas, escritores y científicos. La belleza de sus paisajes, la complejidad de sus ecosistemas y la riqueza de sus culturas han sido motivo de admiración y estudio desde hace siglos. Las leyendas y mitos que circulan entre las comunidades indígenas hablan de espíritus protectores, de animales sagrados
y de fuerzas invisibles que rigen el destino de la selva. Estas historias forman parte del patrimonio cultural de la región y contribuyen a fortalecer el vínculo entre las personas y su entorno. En el Amazonas, la naturaleza se manifiesta en su máxima expresión. Cada árbol, cada río, cada animal es parte de una red interdependiente que sostiene la vida en el planeta. La conservación de estos lugares naturales es un desafío global que requiere la colaboración de gobiernos, organizaciones, comunidades y ciudadanos de todo el mundo. Proteger el Amazonas es proteger la salud del planeta, el equilibrio del clima y la diversidad de la vida. Al finalizar nuestro recorrido por los lugares naturales del Amazonas, llevamos con nosotros la imagen de una selva infinita, de ríos majestuosos y de una biodiversidad desbordante, pero también la conciencia de que este tesoro natural enfrenta amenazas que ponen en riesgo su futuro. La esperanza reside en el compromiso de quienes luchan por su conservación y en la capacidad de la humanidad para aprender de la naturaleza y vivir en armonía con ella. El Amazonas nos enseña la importancia de la diversidad, la resiliencia y la cooperación. Nos recuerda que somos parte de un todo más grande, que nuestras acciones tienen consecuencias y que el destino de la selva está ligado al nuestro. Al admirar sus paisajes, al escuchar el murmullo de sus ríos y al contemplar la vida que bulle en cada rincón, comprendemos que el verdadero valor del Amazonas no está solo en su riqueza material, sino en su capacidad para inspirarnos, enseñarnos y unirnos en la tarea de proteger la tierra. Así, los lugares naturales del Amazonas siguen siendo un símbolo de esperanza y un llamado a la acción. Un recordatorio de que, aunque los desafíos son grandes, la belleza y la vitalidad de la selva merecen todos nuestros esfuerzos, y que, mientras existan personas dispuestas a cuidar y preservar este patrimonio, el Amazonas seguirá siendo el corazón verde del mundo, un refugio de vida y un legado para las generaciones venideras. En lo profundo del corazón de Sudamérica, donde la niebla matutina se eleva suavemente entre los árboles gigantescos y los ríos serpentean como arterias vivas, yace uno de los mayores misterios y maravillas de nuestro planeta, la Amazonía. Este vasto océano verde, que se extiende a lo largo de 9 países y cubre más de 5,5 millones de kilómetros cuadrados, es mucho más que un bosque. Es un cofre repleto de tesoros naturales, muchos de los cuales permanecen ocultos, esperando ser descubiertos por quienes se atreven a adentrarse en sus dominios. Hoy, te invito a embarcarte en un viaje narrativo para explorar algunos de los tesoros naturales escondidos del Amazonas, aquellos secretos que la selva ha guardado celosamente durante siglos. Imagina la primera luz del alba filtrándose a través de un dosel tan denso que apenas permite el paso de los rayos del sol. El aire es húmedo, cargado con el aroma de la tierra fértil y el zumbido constante de insectos y aves. Aquí, cada rincón, cada hoja, cada gota de agua puede albergar un secreto. La selva amazónica es un mosaico de vida, una sinfonía de colores y sonidos, y al mismo tiempo un enigma que desafía la comprensión humana. Uno de los tesoros más fascinantes de este ecosistema es su biodiversidad. Se estima que en la Amazonía habitan alrededor de 390.000 millones de árboles, pertenecientes a más de 16.000 especies diferentes. Pero más allá de estos números asombrosos, lo que realmente cautiva es la existencia de especies que aún no han sido descritas por la ciencia. Cada año, los investigadores descubren nuevas plantas, insectos, anfibios y mamíferos, muchos de los cuales poseen propiedades únicas, desde flores que solo florecen una vez cada década, hasta ranas diminutas cuyos colores parecen pintados a mano. Entre estos descubrimientos se encuentran las plantas medicinales, verdaderos tesoros ocultos que han sido utilizados por las comunidades indígenas durante generaciones. La ayahuasca, por ejemplo, es una liana sagrada que, combinada con otras plantas, produce una bebida ceremonial utilizada para curar el cuerpo y el espíritu. Pero más allá de la ayahuasca,
existen miles de especies cuyas propiedades curativas apenas comienzan a ser estudiadas por la ciencia moderna. Se cree que menos del 1% de las plantas amazónicas han sido analizadas en profundidad, lo que deja un vasto universo de posibilidades para la medicina del futuro. Los ríos del Amazonas son otra fuente inagotable de maravillas. El río Amazonas, el más caudaloso del mundo, es el hogar de criaturas tan extraordinarias como el delfín rosado, un mamífero acuático cuya inteligencia y comportamiento han inspirado leyendas entre los pueblos indígenas. En las aguas oscuras y misteriosas también habitan peces eléctricos, rayas gigantes y el temido arapaima, uno de los peces de agua dulce más grandes del planeta. Pero quizás uno de los tesoros más sorprendentes está en los lagos y lagunas, ocultos entre la espesura. Los nenúfares gigantes, cuyas hojas pueden soportar el peso de un niño pequeño, y cuyas flores, de un blanco resplandeciente, se abren solo durante la noche. Si levantamos la vista hacia el dosel, descubrimos otro mundo, uno que rara vez es visible desde el suelo. En las alturas, donde la luz es más abundante y el aire más seco, viven especies que nunca descienden al nivel del bosque. Monos aulladores, perezosos de 3 dedos, aves de colores imposibles y mariposas que parecen fragmentos de arco iris. Los científicos han comenzado a utilizar puentes colgantes y torres de observación para estudiar este ecosistema vertical, y cada expedición revela nuevas especies y comportamientos asombrosos. Pero la Amazonía no solo es rica en vida animal y vegetal, también alberga formaciones geológicas únicas y paisajes que parecen sacados de otro mundo. Entre los tesoros más misteriosos se encuentran las llamadas ciudades perdidas o geoglifos, estructuras de tierra y piedra que datan de hace miles de años y que sugieren la existencia de civilizaciones avanzadas mucho antes de la llegada de los europeos. Estos vestigios arqueológicos, ocultos bajo la vegetación, nos hablan de un pasado en el que el ser humano y la selva coexistían en armonía. Otro de los grandes secretos del Amazonas son sus ríos voladores. Este fenómeno, apenas conocido fuera de los círculos científicos, consiste en enormes masas de vapor de agua que se elevan desde la selva y viajan por el aire, alimentando las lluvias en regiones tan lejanas como el sur de Brasil o la cordillera de los Andes. Sin estos ríos invisibles, gran parte de Sudamérica sería mucho más seca y menos fértil. Así, la Amazonía actúa como un pulmón y un corazón para todo el continente, regulando el clima y asegurando la vida para millones de personas. En el interior de la selva existen lugares tan remotos que apenas han sido tocados por la presencia humana. Allí, las tribus no contactadas viven según tradiciones ancestrales, y su conocimiento sobre los secretos de la selva es inigualable. Para ellos, cada animal, cada planta, cada río, tiene un espíritu y un propósito. Los relatos de los chamanes hablan de árboles que caminan, de serpientes gigantes que custodian lagunas sagradas y de piedras que curan enfermedades. Estas historias, transmitidas de generación en generación, forman parte de un patrimonio inmaterial que es tan valioso como cualquier tesoro material. No podemos hablar de los tesoros escondidos del Amazonas sin mencionar a sus insectos y pequeños habitantes. En la hojarasca, bajo troncos caídos y entre raíces retorcidas, viven criaturas que desafían la imaginación. Hormigas bala, cuya picadura es una de las más dolorosas del mundo. Mariposas morfo, cuyas alas azules destellan como espejos bajo el sol. Escarabajos joya, tan brillantes que parecen hechos de metal precioso. Cada uno de estos seres cumple una función vital en el equilibrio del ecosistema, y muchos de ellos poseen adaptaciones sorprendentes, como camuflajes perfectos o sustancias químicas que podrían inspirar nuevos medicamentos y materiales. En las noches amazónicas, cuando la oscuridad lo envuelve todo, y solo se escucha el canto lejano de los sapos y el murmullo del río, la selva revela otro de sus grandes tesoros, la bioluminiscencia. Algunos hongos, insectos y peces emiten luz propia,
creando espectáculos de destellos verdes y azules que iluminan el bosque como si fueran luciérnagas mágicas. Este fenómeno, aún poco comprendido, es un recordatorio de cuán poco sabemos sobre los misterios que guarda la naturaleza. La Amazonía es también un laboratorio natural para el estudio de la evolución y la adaptación. En sus aguas y bosques han surgido especies únicas, como el hoatzin, un ave prehistórica cuyos polluelos tienen garras en las alas, o el pez candirú, famoso por su peculiar forma de vida. Cada uno de estos organismos es un testimonio de la creatividad y la diversidad de la vida, y su estudio puede ofrecer claves para entender la historia de la Tierra y la evolución de las especies. A pesar de su riqueza, muchos de los tesoros del Amazonas están amenazados por la deforestación, la minería ilegal y el cambio climático. Cada año, miles de hectáreas de selva desaparecen, llevándose consigo especies que tal vez nunca lleguemos a conocer. Por eso, proteger estos tesoros es una responsabilidad compartida, un deber hacia las generaciones futuras y hacia la propia naturaleza. Sin embargo, no todos son historias de pérdida. En los últimos años, se han multiplicado los esfuerzos para conservar y restaurar la Amazonía. Organizaciones locales e internacionales, junto con las comunidades indígenas, trabajan para crear reservas, promover el turismo sostenible y reforestar áreas degradadas. Gracias a estas iniciativas, algunos de los tesoros escondidos del Amazonas tienen una oportunidad de sobrevivir y seguir asombrando al mundo. La Amazonía es un lugar de extremos y contrastes. Puede ser tan apacible como una laguna al amanecer o tan feroz como una tormenta tropical. Es un lugar donde la vida y la muerte, la belleza y el peligro, la luz y la sombra coexisten en un delicado equilibrio. Cada expedición, cada historia, cada descubrimiento nos recuerda que aún queda mucho por aprender y por admirar en este rincón del planeta. Entre los tesoros menos conocidos de la región se encuentran los jardines de los dioses, claros en la selva donde crecen plantas medicinales en patrones circulares, cuidadosamente mantenidos por generaciones de curanderos. Estos jardines son verdaderos laboratorios vivientes, donde se cultivan especies raras y se experimenta con combinaciones de plantas para tratar todo tipo de dolencias. Para los pueblos indígenas, estos lugares son sagrados, y su acceso está restringido a quienes han sido iniciados en los secretos de la medicina tradicional. Otro tesoro fascinante son las cuevas y formaciones rocosas ocultas bajo el manto vegetal. En el estado brasileño de Amazonas, por ejemplo, existen cuevas de arenisca que albergan pinturas rupestres de más de 10.000 años de antigüedad. Estas obras de arte prehistóricas nos hablan de un pasado remoto, en el que los primeros habitantes de la región ya sentían la necesidad de plasmar sus creencias y experiencias en las paredes de piedra. Explorar estas cuevas es como viajar en el tiempo, y cada nuevo hallazgo aporta piezas valiosas al rompecabezas de la historia humana. En el reino de los insectos, existen especies tan raras que solo han sido vistas una o dos veces por los científicos. Es el caso del escarabajo titán, uno de los más grandes del mundo, cuya envergadura puede superar los 16 centímetros. Este coloso de la selva es tan esquivo que su mera presencia es considerada un acontecimiento por los entomólogos. Del mismo modo, las mariposas transparentes, cuyas alas parecen hechas de cristal, son un ejemplo de la sofisticación y belleza de la fauna amazónica. Pero no todo en la Amazonía es visible a simple vista. Bajo la superficie del suelo, existen redes de hongos y raíces que conectan los árboles entre sí, permitiendo la comunicación y el intercambio de nutrientes. Este Internet de la selva, conocido como micorriza, es un tesoro invisible pero fundamental para la salud del ecosistema. Sin estas redes subterráneas, los árboles no podrían crecer tan altos ni resistir las enfermedades y sequías. En el ámbito de la botánica, la Amazonía alberga algunas de las flores más extrañas y espectaculares del mundo. La flor de la pasión, con sus intrincados pétalos y colores vibrantes, es solo una de las miles de especies que florecen en la región. Otras, como la orquídea fantasma,
son tan raras que solo florecen en condiciones muy específicas y durante unos pocos días al año. Para los botánicos, encontrar una de estas flores es como hallar una joya en medio de la selva. Los árboles gigantes, como la ceiba y el chihuahuaco, son verdaderos monumentos vivientes. Algunos de ellos tienen más de 1000 años y alcanzan alturas superiores a los 60 metros. Estos colosos no solo son impresionantes por su tamaño, sino también por su papel en el ecosistema. Sus raíces profundas estabilizan el suelo, sus copas albergan cientos de especies y sus frutos alimentan a innumerables animales. En muchas culturas indígenas, estos árboles son considerados sagrados y se les atribuyen poderes curativos y protectores. En los ríos de aguas negras, donde la vegetación se refleja como un espejo y el agua es tan ácida que pocos microorganismos pueden sobrevivir, viven especies únicas como el manatí amazónico y la anguila eléctrica. Estas aguas, aunque parecen inhóspitas, son un refugio para muchas criaturas que han desarrollado adaptaciones sorprendentes para sobrevivir en condiciones extremas. La Amazonía es también el hogar de algunos de los sonidos más extraordinarios del mundo natural. El canto del pájaro campana, por ejemplo, puede escucharse a más de 1 kilómetro de distancia y es considerado uno de los más potentes del reino animal. Por la noche, el coro de ranas, insectos y aves crea una atmósfera mágica que ha inspirado a poetas y músicos de todo el mundo. Entre los tesoros culturales del Amazonas se encuentran los conocimientos ancestrales de sus pueblos originarios. Sus lenguas, mitos y rituales forman parte de un patrimonio inmaterial que es tan valioso como cualquier recurso natural. Los chamanes, guardianes de la sabiduría, conocen los secretos de las plantas, los ciclos de la luna y las señales del clima. Sus relatos, transmitidos oralmente, nos hablan de un mundo en el que todo está conectado y cada ser tiene un papel que cumplir. En las profundidades de la selva existen lagunas sagradas donde, según la tradición, habitan espíritus protectores y criaturas míticas. Estos lugares son objeto de peregrinación y respeto, y su acceso está restringido a quienes han sido iniciados en los misterios de la selva. Para las comunidades indígenas, estos sitios son fuentes de poder y sabiduría, y su conservación es una prioridad absoluta. La Amazonía también es un laboratorio natural para el estudio del cambio climático. Sus bosques almacenan enormes cantidades de carbono, regulan la temperatura y la humedad, y actúan como un escudo contra los efectos del calentamiento global. Sin embargo, la deforestación y los incendios amenazan con liberar este carbono a la atmósfera, acelerando el cambio climático y poniendo en peligro la vida en todo el planeta. A pesar de los desafíos, la Amazonía sigue siendo un lugar de esperanza y renovación. Cada año, nuevas especies son descubiertas, nuevas áreas son protegidas y nuevas generaciones de científicos y conservacionistas se suman a la tarea de preservar este tesoro para el futuro. Las historias de éxito, como la recuperación de poblaciones de delfines rosados o la reforestación de zonas degradadas, nos muestran que es posible encontrar un equilibrio entre el desarrollo humano y la conservación de la naturaleza. En resumen, los tesoros naturales escondidos del Amazonas son tan variados y numerosos como las estrellas en el cielo. Desde especies desconocidas hasta paisajes de una belleza sobrecogedora, desde conocimientos ancestrales hasta fenómenos naturales únicos. La selva amazónica es un recordatorio de la riqueza y complejidad de la vida en la Tierra. Proteger estos tesoros es una tarea urgente y necesaria, no solo para quienes viven en la región, sino para toda la humanidad. Así, la próxima vez que pienses en el Amazonas, recuerda que bajo su manto verde se esconden secretos que aún esperan ser descubiertos. Tesoros que nos hablan de la historia, la ciencia, la cultura y la espiritualidad. Tesoros que, si los cuidamos y respetamos, podrán seguir inspirando a las generaciones futuras y recordándonos la importancia de vivir en armonía con la naturaleza. Porque, en última instancia, los verdaderos tesoros del Amazonas no son solo los que podemos ver o tocar,
sino aquellos que nos enseñan a valorar y proteger la vida en todas sus formas. En el corazón de Sudamérica, donde los ríos serpentean entre la densa y exuberante selva, se extiende el vasto y misterioso territorio del Amazonas. Este rincón del mundo, considerado el bosque tropical más grande del planeta, alberga una biodiversidad incomparable y, entre sus sombras y claros, residen pueblos y comunidades que han hecho de este entorno su hogar desde tiempos inmemoriales. Hablar de los pueblos y comunidades del Amazonas es adentrarse en un universo de tradiciones, saberes ancestrales, resiliencia y una profunda conexión con la naturaleza. La Amazonía se extiende a través de 9 países: Brasil, Perú, Colombia, Venezuela, Ecuador, Bolivia, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa. En este inmenso territorio, que cubre más de 7 millones de kilómetros cuadrados, habitan más de 400 pueblos indígenas diferentes, cada uno con su propia lengua, cosmovisión y formas de vida. Estos pueblos no son solo guardianes de la selva, sino también portadores de una riqueza cultural invaluable que ha resistido siglos de cambios y desafíos. Las comunidades amazónicas viven en íntima relación con el entorno natural. Sus viviendas, construidas con materiales extraídos de la selva como la palma, el bambú y la madera, se alzan sobre pilotes para protegerse de las inundaciones y los animales. Los techos de hojas tejidas, las paredes de barro o madera y los suelos elevados son testimonio de una arquitectura adaptada a las condiciones climáticas y ecológicas de la región. Para estas comunidades, el río es la arteria vital. Los grandes ríos amazónicos, como el Amazonas, el Putumayo, el Ucayali, el Negro y el Madeira, son las principales vías de comunicación y transporte. Las canoas, talladas en troncos de árboles, surcan las aguas llevando personas, alimentos, medicinas y productos artesanales de un poblado a otro. La pesca es una de las actividades fundamentales, y las técnicas empleadas varían según la especie y la temporada. Redes tejidas a mano, anzuelos de hueso y trampas ingeniosas son parte del repertorio de conocimientos transmitidos de generación en generación. La agricultura también ocupa un lugar central en la vida de los pueblos amazónicos. Practican una agricultura de roza y quema, una técnica milenaria que consiste en limpiar pequeñas parcelas de selva para cultivar yuca, plátano, maíz, frijol, batata y una variedad de frutas y hortalizas. Esta práctica, lejos de ser destructiva cuando se realiza a pequeña escala y con los debidos periodos de descanso, permite que la tierra se regenere y conserve su fertilidad. Además, los huertos familiares, conocidos como chacras o conucos, son espacios de experimentación y conservación de especies vegetales autóctonas. La caza y la recolección complementan la dieta y el sustento de las comunidades. Los hombres, armados con cerbatanas, flechas y trampas, se internan en la selva en busca de animales como el pecarí, el tapir, el mono, el armadillo y aves de diversas especies. Las mujeres y los niños recolectan frutos silvestres, nueces, raíces y plantas medicinales. Este conocimiento profundo de la flora y fauna amazónica es resultado de siglos de observación y convivencia armónica con el entorno. Pero la vida en el Amazonas no se reduce a la supervivencia material. Los pueblos indígenas poseen una cosmovisión en la que la naturaleza está viva y poblada de espíritus. El bosque, los ríos, los animales y las plantas son seres con los que se establece una relación de respeto y reciprocidad. Los chamanes, figuras centrales en la vida espiritual de las comunidades, median entre el mundo visible y el invisible, curan enfermedades, interpretan sueños y guían a la comunidad en momentos de crisis. La lengua es otro pilar fundamental de la identidad amazónica. Se estima que en la cuenca amazónica se hablan más de 300 lenguas diferentes, muchas de las cuales están en peligro de desaparecer. Cada lengua encierra una manera única de nombrar el mundo, de clasificar las plantas, los animales, los ciclos de la naturaleza y las relaciones humanas. La transmisión oral de mitos, leyendas,
canciones y conocimientos prácticos es una de las formas en que estas culturas han resistido la presión de la homogeneización y el olvido. La organización social de las comunidades varía según el pueblo, pero en general se basa en la cooperación y el respeto a los mayores. Las decisiones importantes se toman en asamblea, donde todos tienen voz y se busca el consenso. El trabajo comunitario, conocido en algunos lugares como minga o mutirão, es una práctica habitual. Se construyen casas, se limpian caminos, se siembran campos y se celebran fiestas en conjunto. La solidaridad y el apoyo mutuo son valores esenciales que permiten enfrentar las dificultades del entorno y las amenazas externas. Las fiestas y celebraciones ocupan un lugar destacado en la vida de los pueblos amazónicos. A través de danzas, cantos, máscaras y rituales, se honra a los antepasados, se agradece a la naturaleza por sus dones y se refuerzan los lazos comunitarios. Algunas festividades están asociadas a los ciclos agrícolas, otras a la pesca o la caza, y muchas tienen un profundo significado espiritual. El uso de pinturas corporales, plumas, collares y tocados es parte del arte y la estética amazónica, que expresa la creatividad y el sentido de pertenencia de cada pueblo. La medicina tradicional amazónica es otro tesoro cultural. Basada en el conocimiento de cientos de plantas medicinales, los curanderos y chamanes preparan infusiones, ungüentos y pócimas para tratar enfermedades físicas y espirituales. Plantas como la ayahuasca, el tabaco, la uña de gato, el guaraná y el camu camu son solo algunos ejemplos de la farmacia natural que la selva ofrece. Este saber, sin embargo, está amenazado por la deforestación, la pérdida de biodiversidad y la falta de reconocimiento oficial. La relación de los pueblos amazónicos con el mundo exterior ha sido, a lo largo de la historia, compleja y muchas veces dolorosa. La llegada de los colonizadores europeos en el siglo XVI marcó el inicio de un largo proceso de despojo, violencia y resistencia. La explotación del caucho en los siglos XIX y XX, la extracción de oro, petróleo y madera, y la expansión de la frontera agrícola han puesto en peligro no solo el territorio, sino también la vida y la cultura de estas comunidades. Sin embargo, a pesar de las adversidades, los pueblos amazónicos han sabido resistir, adaptarse y reinventarse. En la actualidad, muchas comunidades luchan por el reconocimiento legal de sus territorios, la preservación de sus lenguas y culturas, y el derecho a decidir sobre su propio desarrollo. Organizaciones indígenas, redes de cooperación y alianzas con la sociedad civil han permitido avances importantes en la defensa de los derechos colectivos. La educación intercultural bilingüe, la participación en proyectos de conservación y el acceso a la salud son algunos de los logros alcanzados, aunque aún persisten grandes desafíos. El turismo comunitario es una de las estrategias que algunas comunidades han adoptado para generar ingresos y dar a conocer su cultura. A través de la apertura de albergues, la organización de caminatas guiadas, talleres de artesanía y la participación en festivales, los visitantes pueden conocer de cerca la vida amazónica y contribuir al desarrollo local. Sin embargo, este tipo de turismo debe ser gestionado con cuidado para evitar la explotación y la pérdida de autenticidad. La artesanía amazónica es reconocida por su belleza y originalidad. Cestas tejidas con fibras naturales, collares de semillas y dientes de animales, máscaras de madera, cerámica pintada a mano y tejidos de algodón son algunas de las creaciones que reflejan la relación simbólica con la selva. Cada objeto lleva consigo una historia, un conocimiento y una intención, ya sea utilitaria, ornamental o ritual. La educación en las comunidades amazónicas enfrenta retos particulares. La distancia, la falta de infraestructura, la escasez de materiales y la dificultad para contar con maestros bilingües son obstáculos que dificultan el acceso a una educación de calidad. Sin embargo, en los últimos años se han desarrollado iniciativas para fortalecer la educación intercultural, que integra los saberes indígenas con los conocimientos científicos y tecnológicos.
Esta educación busca formar jóvenes capaces de desenvolverse en ambos mundos, sin perder sus raíces. La salud es otro ámbito crítico. Muchas comunidades carecen de centros de salud cercanos, y las enfermedades tropicales, la desnutrición y la falta de agua potable afectan especialmente a los niños y ancianos. La integración de la medicina tradicional con la atención médica moderna es una de las propuestas para mejorar la salud en la Amazonía. Los promotores de salud comunitarios, formados en ambas tradiciones, cumplen un papel fundamental en la prevención y el tratamiento de enfermedades. La alimentación amazónica es variada y nutritiva. Además de los productos agrícolas y la pesca, se consumen frutos silvestres como el azaí, el aguaje, el camu camu, la guaraná y la castaña. Las sopas de pescado, los tamales de yuca, las tortas de plátano y los jugos de frutas exóticas son parte del repertorio culinario. La preparación de la chicha, una bebida fermentada a base de yuca o maíz, es una tradición que acompaña las celebraciones y los encuentros comunitarios. La infancia en las comunidades amazónicas transcurre entre juegos al aire libre, exploraciones en la selva, aprendizaje de las tareas cotidianas y la participación en los rituales y fiestas. Los niños aprenden observando a los mayores, imitando sus gestos y escuchando sus relatos. La transmisión de valores como el respeto, la solidaridad y la gratitud hacia la naturaleza es parte fundamental de la educación familiar. Las mujeres amazónicas desempeñan un papel central en la vida comunitaria. Son las encargadas de la agricultura, la recolección, la preparación de los alimentos, el cuidado de los niños y la transmisión de saberes. Muchas de ellas también participan en la toma de decisiones, la organización de actividades y la defensa de los derechos colectivos. En los últimos años, las mujeres indígenas han asumido un liderazgo creciente en la lucha por la tierra, la salud y la educación. La música y la danza son expresiones vivas de la cultura amazónica. Los cantos tradicionales, acompañados de tambores, flautas y maracas, narran historias de origen, hazañas de héroes míticos y enseñanzas para la vida. Las danzas, a menudo imitativas de animales o fenómenos naturales, son una forma de comunicación con los espíritus y de celebración de la vida. En algunas comunidades, la música es también un medio para sanar, meditar y fortalecer la identidad colectiva. La espiritualidad amazónica es diversa y profunda. Cada pueblo tiene sus propios mitos de creación, sus dioses y espíritus tutelares, sus rituales de iniciación y sus ceremonias de agradecimiento. La ayahuasca, una bebida sagrada preparada con plantas de la selva, es utilizada en muchas comunidades para acceder a visiones, sanar el cuerpo y el alma, y fortalecer la cohesión social. Los rituales de paso, como el primer corte de cabello, la iniciación a la caza o la participación en la minga, marcan los momentos clave en la vida de las personas. La relación con los animales es de respeto y reciprocidad. Muchos pueblos consideran que los animales son parientes, con quienes se comparten orígenes y destinos. Los mitos narran historias de transformación, en las que los humanos se convierten en jaguares, delfines o aves, y viceversa. La caza no es solo una actividad económica, sino un acto ritual que requiere pedir permiso a los dueños de los animales y agradecer por el alimento recibido. La llegada de la modernidad ha traído cambios profundos a las comunidades amazónicas. La presencia de carreteras, la introducción de tecnologías como el teléfono celular y el acceso a la información global han transformado las formas de comunicación, trabajo y relación social. Sin embargo, estos cambios también plantean desafíos, como la pérdida de lenguas, la erosión de valores tradicionales y la presión para adaptarse a modelos de desarrollo ajenos. La defensa del territorio es una de las principales preocupaciones de los pueblos amazónicos. La expansión de la minería, la tala ilegal, los megaproyectos hidroeléctricos y la colonización agrícola amenazan la integridad de la selva y la supervivencia de sus habitantes. Las organizaciones indígenas han desarrollado estrategias de resistencia, como la vigilancia territorial, la denuncia internacional y la elaboración de planes de vida propios.
El reconocimiento legal de los territorios indígenas es una condición fundamental para la conservación de la Amazonía y el respeto a los derechos humanos. La Amazonía es también un laboratorio de innovación social y ecológica. Muchas comunidades han desarrollado sistemas de manejo sostenible de los recursos, como la pesca selectiva, la agroforestería y la recolección de productos no maderables. Estos modelos demuestran que es posible vivir en armonía con la selva, generando bienestar sin destruir el entorno. La sabiduría indígena, combinada con los avances científicos y tecnológicos, ofrece soluciones para enfrentar los desafíos del cambio climático y la pérdida de biodiversidad. El arte amazónico es una fuente de inspiración y reflexión. Pinturas, esculturas, tejidos y relatos orales expresan la visión del mundo de los pueblos indígenas y su relación con la naturaleza. El arte es también una forma de resistencia cultural, un medio para afirmar la identidad y dialogar con otras culturas. En los últimos años, artistas indígenas han ganado reconocimiento internacional, llevando la voz de la Amazonía a escenarios globales. Las alianzas entre pueblos indígenas, organizaciones no gubernamentales, universidades y gobiernos han permitido avances en la protección de la Amazonía. La creación de reservas indígenas, parques nacionales y áreas de conservación comunitaria son ejemplos de iniciativas exitosas. Sin embargo, la presión económica y política sigue siendo fuerte y la lucha por la justicia ambiental y social continúa. La juventud amazónica enfrenta el reto de mantener viva la herencia cultural mientras se integra a un mundo globalizado. Muchos jóvenes migran a las ciudades en busca de educación y empleo, lo que genera tensiones entre la tradición y la modernidad. Sin embargo, también hay un movimiento creciente de jóvenes indígenas que regresan a sus comunidades para fortalecer la cultura, liderar proyectos y participar en la toma de decisiones. La Amazonía es un mosaico de pueblos, lenguas, paisajes y saberes. Sus habitantes han demostrado una capacidad extraordinaria para adaptarse, resistir y crear en medio de la adversidad. La defensa de la selva y de las culturas que la habitan es una tarea colectiva, que requiere el compromiso de la humanidad entera. En los relatos de los abuelos, en las canciones de los niños, en las manos de las mujeres que tejen y en los ojos de los jóvenes que sueñan, late el corazón de la Amazonía. Un corazón que nos recuerda que somos parte de una misma red de vida, que la diversidad es nuestra mayor riqueza y que el futuro de la selva es también el futuro del planeta. La historia de los pueblos y comunidades del Amazonas es una historia de encuentros y desencuentros, de luchas y celebraciones, de pérdidas y renacimientos. Es la historia de quienes han aprendido a escuchar el murmullo de los árboles, el canto de los pájaros, el susurro del río y la voz de los ancestros. Es la historia de una humanidad que, en el corazón de la selva, descubre su propio reflejo. Hoy, más que nunca, es fundamental reconocer el valor de los pueblos amazónicos, aprender de su sabiduría y apoyar su lucha, porque en sus manos está la clave para preservar uno de los últimos grandes paraísos de la Tierra, porque su destino es también el nuestro, y porque, al cuidar la Amazonía, cuidamos la vida misma. Hablar de la cultura y tradiciones del Amazonas es adentrarse en uno de los territorios más vastos, biodiversos y culturalmente ricos del planeta. El Amazonas, con su inmensa selva que se extiende a lo largo de 9 países sudamericanos, no solo es el pulmón verde del mundo, sino también un mosaico de pueblos, lenguas, creencias y prácticas ancestrales que han sobrevivido y evolucionado durante milenios. En esta narración exploraremos la profundidad de la vida amazónica, sus rituales, su cosmovisión, su relación con la naturaleza, las expresiones artísticas, la oralidad, las festividades y los desafíos contemporáneos que enfrenta esta región única. Recuerda suscribirte para que exploremos juntos todos los lugares del mundo. El Amazonas es hogar de más de 400 pueblos indígenas, cada uno con su lengua, su organización social y su modo de entender el mundo.
Estos pueblos, entre los que destacan los Yanomami, Tikuna, Shipibo-Conibo, Ashaninka, Yaguao, Witoto, Bora, entre muchos otros, han forjado una relación íntima y respetuosa con la selva, a la que consideran no solo su hogar, sino un ser vivo, sagrado y generoso. La cosmovisión amazónica se basa en una percepción holística del universo. La selva, los ríos, los animales, las plantas y los seres humanos forman parte de una misma red de vida. Nada existe por separado y todo está interconectado. El respeto por la naturaleza es una norma fundamental, pues de ella depende la supervivencia de la comunidad. Este respeto se expresa en rituales, mitos y prohibiciones que regulan la caza, la pesca y la recolección, asegurando la sostenibilidad y el equilibrio del entorno. Uno de los aspectos más fascinantes de la cultura amazónica es su rica tradición oral. Los relatos, mitos y leyendas transmitidos de generación en generación no solo explican el origen del mundo, de los animales y de las plantas, sino que también enseñan valores, normas de convivencia y estrategias para enfrentar las adversidades. La palabra es sagrada y el narrador, generalmente un anciano o sabio, es custodio del conocimiento ancestral. Entre los mitos más conocidos están los relatos sobre el origen del río Amazonas, el nacimiento del sol y la luna, y las historias de seres sobrenaturales que habitan la selva, como el Yacuruna, el Chuyachaki o el Curupira. La música y la danza ocupan un lugar central en la vida amazónica. Los cantos rituales, acompañados de instrumentos como tambores, maracas, flautas y antaras, son utilizados en ceremonias de iniciación, curación, siembra y cosecha. Cada comunidad tiene su propio repertorio musical, que refleja su historia, sus creencias y su entorno. Las danzas, muchas veces imitativas de animales o fenómenos naturales, son una forma de comunicación con los espíritus y una expresión de gratitud hacia la naturaleza. La medicina tradicional amazónica es otro pilar fundamental de su cultura. Los chamanes o curanderos, conocidos con distintos nombres según la etnia, son los encargados de mantener el equilibrio entre el mundo material y espiritual. Utilizan plantas medicinales, infusiones, baños, ayunos y rituales de purificación para curar enfermedades físicas y espirituales. Entre las plantas más conocidas está la ayahuasca, una liana sagrada utilizada en ceremonias de sanación y de búsqueda de visiones. El consumo de ayahuasca, guiado por el chamán, permite a los participantes acceder a dimensiones profundas de la conciencia y recibir orientación espiritual. La organización social de los pueblos amazónicos suele ser comunitaria y horizontal. Las decisiones importantes se toman en asamblea, donde todos los miembros tienen voz y voto. El trabajo es colectivo y solidario, especialmente en actividades como la construcción de viviendas, la pesca, la caza y la agricultura. El intercambio de bienes, conocido como trueque, es una práctica común, así como la reciprocidad y la ayuda mutua en momentos de necesidad. Las viviendas tradicionales, llamadas malocas, son construcciones comunales de gran tamaño, hechas de madera, palma y hojas, que albergan a varias familias. La maloca es el centro de la vida social, el lugar donde se realizan las ceremonias, las reuniones y las celebraciones. Su arquitectura está diseñada para resistir las lluvias y el calor, y su disposición interna refleja la organización de la comunidad. La alimentación amazónica es variada y nutritiva, basada en los recursos que ofrece la selva y los ríos. El pescado es la principal fuente de proteína, complementado con carne de caza, frutos, raíces, tubérculos y hojas. El cazabe, hecho de yuca brava, es un alimento básico, así como el plátano, el maíz, el azaí, el camu camu y otros frutos exóticos. La preparación de los alimentos es un arte transmitido de madres a hijas, que incluye técnicas de cocción, fermentación y conservación. Las festividades amazónicas son momentos de encuentro, alegría y reafirmación de la identidad.
Entre las más importantes están las fiestas de la cosecha, las celebraciones de iniciación de los jóvenes, las bodas y las ceremonias de agradecimiento a los espíritus de la naturaleza. Durante estas fiestas, la comunidad se viste con trajes tradicionales, decorados con plumas, semillas, fibras y tintes naturales. El cuerpo es adornado con pinturas hechas a base de achiote, genipa y otras plantas que tienen significados simbólicos y protectores. La artesanía amazónica es reconocida por su belleza y originalidad. Los pueblos indígenas elaboran cestas, tapetes, collares, pulseras, cerámicas, máscaras y objetos rituales utilizando materiales de la selva. Cada objeto es una obra de arte que refleja la cosmovisión, la destreza y la creatividad de sus creadores. Los diseños geométricos, inspirados en la naturaleza y en los sueños, tienen un profundo significado espiritual. La educación tradicional amazónica es integral y comunitaria. Los niños aprenden observando y participando en las actividades diarias, acompañando a sus padres en la pesca, la caza, la agricultura y la recolección. El conocimiento se transmite a través de la palabra, el ejemplo y la experiencia directa. La escuela occidental, aunque presente en muchas comunidades, convive con la educación indígena, generando desafíos y oportunidades de diálogo intercultural. La espiritualidad amazónica está profundamente ligada a la naturaleza y a los ciclos de la vida. Los espíritus de los antepasados, de los animales y de las plantas son invocados en rituales de protección, sanación y fertilidad. El chamán, mediador entre el mundo visible e invisible, es respetado y temido por su capacidad de comunicarse con los seres sobrenaturales. La muerte es vista como un tránsito hacia otra forma de existencia, y los rituales funerarios buscan asegurar el descanso y el bienestar del alma. El contacto con el mundo exterior ha traído grandes cambios y desafíos para los pueblos amazónicos. La colonización, la explotación de recursos, la evangelización y la globalización han puesto en peligro su modo de vida, su territorio y su cultura. Sin embargo, los pueblos indígenas han demostrado una gran capacidad de resistencia y adaptación, defendiendo sus derechos, revitalizando sus lenguas y tradiciones, y buscando formas de convivencia armónica con la sociedad nacional y global. En las últimas décadas, la lucha por la defensa del territorio y la autodeterminación ha cobrado fuerza en el Amazonas. Los pueblos indígenas han organizado federaciones, asociaciones y movimientos que exigen el reconocimiento de sus derechos ancestrales, la protección de la selva y el respeto a su cultura. Esta lucha no solo es por ellos, sino por toda la humanidad, pues el destino del Amazonas está ligado al equilibrio ecológico del planeta. La identidad amazónica es dinámica y plural. Junto a los pueblos indígenas, conviven comunidades ribereñas, mestizos, afrodescendientes y migrantes de diversas regiones. Cada grupo aporta sus costumbres, saberes y formas de vida, enriqueciendo la diversidad cultural de la región. El mestizaje y el intercambio cultural son una constante en la historia amazónica, dando lugar a nuevas expresiones artísticas, musicales, culinarias y religiosas. La literatura amazónica, tanto oral como escrita, es un testimonio vivo de la riqueza cultural de la región. Escritores, poetas y narradores han recogido y recreado los mitos, las leyendas y las historias de los pueblos amazónicos, dando voz a sus sueños, luchas y esperanzas. La literatura indígena, escrita en lenguas originarias o en español y portugués, es una herramienta de afirmación y resistencia cultural. La relación con los animales y las plantas es de profundo respeto y reciprocidad. Muchos pueblos amazónicos consideran que los animales tienen alma y pueden comunicarse con los seres humanos. La caza y la pesca están reguladas por normas y tabúes que buscan evitar el agotamiento de las especies y mantener el equilibrio ecológico. Las plantas medicinales son consideradas aliadas y maestras, y su uso requiere conocimiento, respeto y gratitud. La arquitectura tradicional amazónica es funcional y armónica con el entorno.
Las viviendas, hechas de materiales locales, se adaptan al clima, a las crecidas de los ríos y a las necesidades de la comunidad. Los techos de palma, las paredes de madera y los pisos elevados protegen de la lluvia, el sol y los animales. La disposición de las casas refleja la organización social y la cosmovisión del grupo. La vestimenta tradicional es sencilla y práctica, adecuada al clima cálido y húmedo de la selva. Sin embargo, en ocasiones especiales, como las fiestas y ceremonias, los trajes se vuelven coloridos y elaborados, decorados con plumas, semillas, fibras y tintes naturales. La pintura corporal es una forma de arte y comunicación que expresa la identidad, el estado de ánimo y la pertenencia a un grupo. La gastronomía amazónica es una fiesta de sabores, colores y aromas. Los platos típicos varían según la región y el grupo étnico, pero comparten el uso de ingredientes locales como el pescado, la yuca, el plátano, el maíz, el azaí, el camu camu, el paiche, el surubí, el tucupí y el ají. La preparación de los alimentos es una actividad colectiva que reúne a la familia y la comunidad en torno al fuego. Los juegos y deportes tradicionales son parte importante de la vida amazónica. Los niños y jóvenes practican carreras, competencias de natación, tiro con arco, lanzamiento de lanza y otros juegos que desarrollan habilidades útiles para la vida en la selva. Estos juegos también refuerzan los lazos comunitarios y transmiten valores de cooperación, respeto y solidaridad. El arte amazónico es una expresión de la relación profunda con la naturaleza y el mundo espiritual. Los tejidos, cestería, cerámica, tallas de madera y objetos rituales están decorados con motivos geométricos y figuras que representan animales, plantas y seres míticos. El arte no es solo ornamental, sino que cumple funciones prácticas, simbólicas y rituales. La lengua es un elemento central de la identidad cultural. En el Amazonas se hablan más de 300 lenguas indígenas, muchas de las cuales están en peligro de desaparecer. La revitalización y enseñanza de las lenguas originarias es una prioridad para las comunidades, que ven en ellas no solo un medio de comunicación, sino un tesoro de sabiduría y memoria colectiva. La relación con el agua es vital en la cultura amazónica. Los ríos son las principales vías de comunicación y fuente de alimento. Las canoas, hechas de troncos ahuecados, son el medio de transporte tradicional y los conocimientos sobre navegación, pesca y manejo de los recursos acuáticos son transmitidos de generación en generación. El agua es también un elemento sagrado, presente en rituales de purificación y agradecimiento. La crianza de los niños es colectiva y participativa. Los pequeños son cuidados y educados por toda la comunidad, que los introduce desde temprana edad en las tareas y responsabilidades del grupo. El juego, la observación y la participación activa son los principales métodos de aprendizaje, que buscan formar personas autónomas, solidarias y respetuosas de la naturaleza. Las mujeres amazónicas desempeñan un papel fundamental en la vida comunitaria. Son guardianas del conocimiento sobre las plantas, la alimentación, la salud y la crianza. Participan activamente en la toma de decisiones, la organización social y la defensa del territorio. La transmisión de la cultura y las tradiciones recae en gran medida sobre sus hombros. La espiritualidad amazónica reconoce la presencia de seres y fuerzas invisibles que influyen en la vida cotidiana. Los rituales de protección, sanación y agradecimiento buscan armonizar las relaciones entre los humanos, los animales, las plantas y los espíritus. El respeto a los lugares sagrados, como lagunas, cerros, árboles y cuevas, es una norma inviolable. La historia del Amazonas está marcada por la resistencia y la adaptación. Desde la llegada de los conquistadores europeos, los pueblos indígenas han enfrentado invasiones, epidemias, esclavitud y despojo territorial. Sin embargo, han sabido preservar su identidad, su lengua y su cultura, adaptándose a los cambios y defendiendo su derecho a existir como pueblos diferenciados. La educación intercultural bilingüe es una de las principales demandas de los pueblos amazónicos.
buscan una educación que respete y valore su cultura, su lengua y su cosmovisión, y que les permita enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo sin perder su identidad. La formación de maestros indígenas y la producción de materiales educativos en lenguas originarias son pasos importantes en este proceso. La salud en el Amazonas es un tema complejo, que combina la medicina tradicional y la biomedicina. Muchas comunidades carecen de acceso a servicios de salud adecuados, y las enfermedades infecciosas, la desnutrición y la contaminación ambiental son problemas graves. Sin embargo, la medicina tradicional, basada en el conocimiento de las plantas y los rituales de sanación, sigue siendo una alternativa válida y respetada. La defensa del territorio es una causa central para los pueblos amazónicos. La selva no es solo un espacio físico, sino el fundamento de su identidad, su cultura y su espiritualidad. La lucha contra la deforestación, la minería ilegal, la explotación petrolera y la invasión de tierras es una batalla por la vida y el futuro de la humanidad. La participación política de los pueblos amazónicos ha crecido en las últimas décadas. Han logrado el reconocimiento de sus derechos en las constituciones nacionales y en tratados internacionales, y han participado en la elaboración de políticas públicas sobre educación, salud, medio ambiente y desarrollo. Sin embargo, la implementación de estos derechos enfrenta numerosos obstáculos y desafíos. La religiosidad amazónica es sincrética y dinámica. Junto a las creencias ancestrales, conviven el catolicismo, el protestantismo y otras religiones introducidas por misioneros inmigrantes. En muchos casos, las comunidades han incorporado elementos externos a su espiritualidad, creando formas híbridas y originales de religiosidad. La migración interna y externa ha transformado la demografía y la cultura del Amazonas. Las ciudades amazónicas, como Manaos, Iquitos, Leticia, Pucallpa o Belém, son centros de encuentro y mestizaje, donde conviven indígenas, mestizos, afrodescendientes y migrantes de diversas regiones. La urbanización plantea nuevos desafíos y oportunidades para la identidad y la cultura amazónica. La tecnología y los medios de comunicación están llegando cada vez más a las comunidades amazónicas. El acceso a la radio, la televisión, Internet y las redes sociales está cambiando la forma de comunicarse, informarse y organizarse. Los jóvenes indígenas están utilizando estas herramientas para difundir su cultura, denunciar abusos y defender sus derechos. La economía amazónica es diversa y dinámica. Junto a las actividades tradicionales de caza, pesca, agricultura y recolección, se desarrollan nuevas formas de producción y comercio, como el turismo ecológico, la artesanía, la producción de cacao, café, frutas y aceites esenciales. Sin embargo, la economía extractiva y la falta de acceso a mercados justos siguen siendo desafíos importantes. La memoria histórica es un elemento clave en la identidad amazónica. Los relatos sobre la llegada de los blancos, las epidemias, las luchas por el territorio y la resistencia son transmitidos de generación en generación, alimentando el orgullo y la conciencia de pertenencia. La memoria es también una herramienta de lucha y reivindicación. La relación con el Estado ha sido históricamente conflictiva. Los pueblos amazónicos han sido marginados, explotados y discriminados, y sus derechos han sido ignorados o vulnerados. Sin embargo, en los últimos años han logrado avances en el reconocimiento de sus territorios, la consulta previa y la participación en la toma de decisiones. La solidaridad y la reciprocidad son valores fundamentales en la cultura amazónica. La ayuda mutua en el trabajo, la celebración de fiestas colectivas y el compartir los alimentos son prácticas que refuerzan los lazos comunitarios y aseguran la supervivencia en un entorno desafiante. La resiliencia es una característica esencial de los pueblos amazónicos. Han sabido adaptarse a los cambios, resistir las adversidades y reinventar su cultura sin perder su esencia. La creatividad, la flexibilidad y la capacidad de aprender de la experiencia son cualidades que les han permitido sobrevivir y prosperar. La relación con el tiempo es diferente en la cultura amazónica. El tiempo no es lineal,
sino cíclico, marcado por los ritmos de la naturaleza, las estaciones, las crecidas y bajadas de los ríos, los ciclos de siembra y cosecha. El pasado, el presente y el futuro están entrelazados, y la memoria de los antepasados guía las acciones del presente. La espiritualidad, el arte, la música, la danza, la oralidad, la organización social, la relación con la naturaleza y la lucha por los derechos son pilares de la cultura amazónica. Esta cultura, lejos de ser estática o primitiva, es dinámica, creativa y en constante evolución. En conclusión, la cultura y tradiciones del Amazonas son un patrimonio invaluable de la humanidad. Son el resultado de miles de años de convivencia armónica con la naturaleza, de resistencia ante la adversidad y de creatividad inagotable. Conocer, valorar y respetar esta cultura es una tarea urgente y necesaria, no solo para los pueblos amazónicos, sino para toda la humanidad, que depende del equilibrio de la selva y de la sabiduría de sus guardianes. La defensa del Amazonas es la defensa de la vida, la diversidad y el futuro del planeta. El amanecer en el Amazonas es un espectáculo que desafía la imaginación, una sinfonía de luz, sonidos y vida que se despliega cada día en uno de los lugares más biodiversos y misteriosos del planeta. Cuando la noche comienza a ceder y la oscuridad se disuelve lentamente, el aire todavía está impregnado de la humedad fresca que ha caído durante la madrugada. Las sombras de los árboles gigantes, ceibas, lupunas y palos rosas se recortan apenas visibles contra el cielo que empieza a aclararse, mientras la neblina se arremolina entre los troncos y sobre la superficie de los ríos, creando un velo etéreo que parece separar el mundo de los sueños del de la vigilia. En esos primeros minutos, el silencio es relativo. Aunque la selva nunca duerme del todo, hay un instante de pausa, una respiración profunda de la naturaleza antes de que el sol anuncie su presencia. Los insectos, que han mantenido su concierto nocturno de zumbidos y chirridos, disminuyen poco a poco su actividad. Los grillos y cigarras ceden el protagonismo a otros habitantes de la selva. El murmullo lejano del agua corriendo, el golpeteo de gotas que caen desde las hojas altas hasta el suelo tapizado de hojarasca y el crujir de ramas al paso de algún animal nocturno crean una atmósfera de expectación. A medida que el horizonte comienza a teñirse de un azul más claro, casi imperceptible, los primeros rayos del sol se insinúan entre la maraña de ramas y hojas. Es un resplandor tímido que apenas logra penetrar la espesura del dosel. Pero, poco a poco, la luz va ganando fuerza y se filtra en haces dorados que iluminan partículas de humedad suspendidas en el aire. Es entonces cuando la selva despierta de verdad. El canto de las aves marca el inicio del día. Los guacamayos, con sus plumajes rojos, amarillos y azules, emiten gritos estridentes mientras vuelan en parejas o en grupos pequeños, cruzando el cielo en busca de frutos y semillas. Los tucanes, con sus picos desproporcionados y colores vivos, se dejan ver entre las ramas altas, lanzando sus llamadas guturales. Los monos aulladores, desde sus atalayas en las copas de los árboles, entonan su característico rugido, un sonido profundo y resonante que puede escucharse a kilómetros de distancia y que sirve para marcar territorio y comunicarse con otros grupos. El río Amazonas, arteria vital de la selva, refleja los primeros destellos del sol como un espejo líquido. Las aguas, que durante la noche parecen negras y misteriosas, adquieren tonos dorados y verdes, salpicados por el movimiento de peces y delfines rosados que emergen brevemente a la superficie. Los pescadores ribereños, en sus canoas de madera, ya han comenzado su jornada, remando silenciosamente entre la bruma, atentos a cualquier señal de vida bajo el agua. En las orillas la vegetación se agita con la actividad de pequeños mamíferos y reptiles. Capibaras y nutrias buscan alimento entre los juncos, mientras iguanas y caimanes se calientan en los primeros rayos de sol. Las mariposas, aún adormiladas, despliegan sus alas iridiscentes y revolotean entre las flores, acompañadas por abejas y colibríes que se alimentan del néctar fresco.
El olor de la selva en el amanecer es inconfundible. Una mezcla de tierra húmeda, hojas en descomposición, flores recién abiertas y la promesa de lluvia. Cada respiración es una bocanada de vida, una conexión directa con el ciclo eterno de la naturaleza. El aire es denso, cargado de aromas y de la energía que emana de millones de seres vivos que comparten ese espacio. Conforme el sol se eleva y la luz se intensifica, los colores de la selva se vuelven más vibrantes. El verde de la vegetación parece multiplicarse en 1000 matices, desde el esmeralda brillante de las hojas nuevas hasta el verde oscuro y musgoso de los troncos antiguos. Las flores silvestres, muchas de ellas escondidas entre la maleza, muestran sus colores intensos: rojos, naranjas, amarillos, morados. Es un despliegue de belleza que parece diseñado para atraer a los polinizadores y, al mismo tiempo, sorprender a cualquier observador. La actividad se incrementa a medida que avanza la mañana. Los monos capuchinos saltan de rama en rama, buscando insectos y frutas. Los perezosos, aunque lentos y discretos, se dejan ver ocasionalmente, colgando de las ramas más altas, envueltos en su propio mundo de calma. Los jaguares y otros depredadores nocturnos se retiran a sus escondites, dejando el escenario a los animales diurnos. El sonido es una parte fundamental de la experiencia del amanecer amazónico. Es un tapiz de voces, chillidos, gorjeos y zumbidos que se entrelazan en una melodía única. Cada especie tiene su propio ritmo y su propio momento para hacerse escuchar, y el resultado es una sinfonía natural que cambia y evoluciona a cada instante. A veces, el rugido lejano de una tormenta anuncia la llegada de la lluvia, y las nubes se acumulan en el horizonte, prometiendo refrescar la selva y alimentar sus raíces profundas. Para quienes tienen la fortuna de presenciar un amanecer en el Amazonas, la experiencia es transformadora. No se trata solo de un cambio de luz o de la transición entre la noche y el día, sino de un renacer diario, una afirmación de la vida en su forma más pura y exuberante. Es un recordatorio de la fragilidad y la fortaleza de este ecosistema, de la interdependencia de cada criatura y de la importancia de preservar este tesoro natural para las generaciones futuras. El tiempo parece detenerse mientras el sol termina de alzarse sobre la selva. Los contrastes de luz y sombra crean paisajes oníricos, donde todo parece posible, y cada rincón guarda un secreto por descubrir. Los exploradores, científicos y habitantes locales, que conocen bien estos parajes, saben que cada amanecer es diferente, que la selva nunca repite exactamente el mismo espectáculo. A veces, la neblina es tan densa que apenas se distingue el contorno de los árboles. Otras, el cielo se pinta de colores imposibles, con naranjas, rosas y violetas que se reflejan en las aguas tranquilas. Más allá de la belleza visual, el amanecer en el Amazonas es también un momento de esperanza y renovación. Es la oportunidad de comenzar de nuevo, de dejar atrás la oscuridad y abrazar la luz, de sumarse al ciclo vital que nunca se detiene. Es un instante de comunión con la naturaleza, en el que uno puede sentirse parte de algo mucho más grande y antiguo que cualquier civilización. En la cultura de los pueblos indígenas que habitan la región amazónica, el amanecer tiene un significado especial. Es la hora de los rituales, de las oraciones y agradecimientos a los espíritus de la selva y del río. Es el momento de pedir protección y sabiduría, de celebrar la llegada de un nuevo día y de reafirmar el vínculo sagrado con la tierra. Para ellos, cada amanecer es un regalo, una bendición que merece ser honrada y compartida. Así, el amanecer en el Amazonas es mucho más que un fenómeno natural. Es una experiencia sensorial total, un encuentro con la vida en su máxima expresión. Es la promesa de un nuevo comienzo, la certeza de que, a pesar de los desafíos y amenazas que enfrenta la selva, la naturaleza sigue su curso, renovándose y adaptándose con una fuerza y resiliencia admirables. La próxima vez que imagines un amanecer en el Amazonas, piensa en la vibración de la vida que lo recorre todo, en la intensidad de los colores, en la riqueza de los sonidos y en la profundidad de los aromas.
Piensa en la sensación de estar rodeado de millones de seres vivos, cada uno cumpliendo su papel en el gran teatro de la naturaleza. Piensa en la maravilla de presenciar el nacimiento de un nuevo día en el corazón verde del planeta, y en el privilegio de ser testigo de uno de los espectáculos más grandiosos y conmovedores que existen en la Tierra.